Muy buenas tardes, apreciados estudiantes. En el día de hoy vamos a hacer una explicación adicional a la construcción del presupuesto de producción, iniciando con el presupuesto de materiales, luego con el presupuesto de mano de obra y finalizamos con el presupuesto de costos indirectos de fabricación. Para nuestra explicación, vamos a basarnos en el taller que tienen asignado para trabajar en equipos máximo de 4 personas y que debe ser entregado por plataforma a más tardar el 29 de abril. En este taller ustedes tienen una hoja donde están las indicaciones del taller. Tienen 3 hojas adicionales. La primera donde está la información básica para el presupuesto de materiales. Otra pestaña donde tienen la información básica para el presupuesto de mano de obra y otra pestaña donde está la información para los costos indirectos de fabricación. Aquí yo acabo de construir otra hoja en Excel donde vamos a estar procesando los cuadros de datos que llamamos cédulas presupuestales. Entonces vamos a iniciar con nuestro presupuesto de materiales. Para el presupuesto de materiales hablábamos de que debíamos construir 4 cédulas. La primera cédula es la cédula que nos va a indicar las unidades a producir. Para este cuadro tenemos columnas por periodo. El taller nos pide sacar el presupuesto de un año dividido por trimestres. Tenemos que un año tiene 4 trimestres. Entonces tenemos 4 columnas y en las filas tenemos los datos que corresponden a la fórmula de unidades por producir. Vamos a iniciar. El primer dato que nos pide es las unidades por vender, que vamos a tomarlas de la información básica que nos dan del taller. En la información básica dice que nuestro presupuesto de ventas en unidades, para el caso de las sillas, en esta explicación vamos a tomar los aspectos referentes a las sillas con el fin de que ustedes aborden todo lo que sea de las mesas. Entonces, para el caso de las sillas tenemos 20 unidades proyectadas para vender en el primer trimestre, 15 en el segundo, 30 en el tercer trimestre y 35 en el cuarto trimestre. Entonces tenemos unidades por vender para el primer trimestre, va a ser igual a 20 unidades que tengo de sillas para el primer trimestre. Para el segundo trimestre tengo 15 sillas. Para el tercer trimestre tengo 30 sillas proyectadas para vender y para el cuarto trimestre tengo 35 sillas. En la siguiente fila me dice que debo de colocar el inventario final del producto terminado. En esta me voy a la información base de materiales y aquí me dice que el inventario final del producto terminado va a corresponder al 20% de las ventas presupuestadas para el trimestre siguiente. Entonces tenemos para el primer trimestre, entonces mi inventario final de producto terminado va a ser el 20% de las ventas presupuestadas en el trimestre 2. Entonces aplicamos la siguiente fórmula. Tomo las ventas del segundo trimestre por el 20%. Para el segundo trimestre tengo que va a ser el 20% de las ventas proyectadas al siguiente trimestre, que es el trimestre 3. Entonces hago mi fórmula, tomo las ventas proyectadas, las unidades por vender en el tercer trimestre por el 20%. Para el tercer trimestre tengo la misma fórmula. Tomo las ventas proyectadas o las unidades por vender del cuarto trimestre por el 20%. Ojo, para el cuarto trimestre me voy nuevamente a la información básica, donde dice que para determinar el inventario final del cuarto periodo
se tienen en cuenta que el número de ventas estimadas es de 36 sillas. Para el siguiente periodo, o sea, para un trimestre quinto, piensan vender 36 sillas. Entonces, aquí mi fórmula van a ser 36 sillas por el 20%. Ese dato me lo dan en mi información base. Como me da un número fraccionado y estoy hablando de productos terminados, debo aproximarlo a la unidad. O sea, me da 7.2, lo dejo en 7. La siguiente línea corresponde al inventario inicial del producto terminado. Esa información también me la dan en los datos de entrada, donde dice que para las sillas el inventario inicial es de 7 unidades. Ese inventario inicial va a corresponder al primer trimestre. Entonces, en el primer trimestre tengo 7 unidades. Y recordemos, las tomé de los datos básicos que me dieron. Para el segundo trimestre, debo de tener en cuenta que las unidades del inventario final del producto terminado del trimestre anterior va a ser el inventario inicial del producto terminado para el siguiente trimestre. Vamos a ver, entonces, el inventario inicial del segundo trimestre va a corresponder a las unidades de inventario final en el primer trimestre. Se los dejo con colorcito para hacer una asociación. Entonces, mi inventario final de producto terminado se convierte en el inventario inicial en el segundo trimestre. El inventario final del producto terminado en el segundo trimestre se convierte en el inventario inicial de producto terminado para el tercer trimestre. Y por último, el inventario final del trimestre 3 es el inventario inicial del trimestre 4. Ahora, si hacemos la operación de la fórmula, dice que vamos a tomar las unidades por vender, le vamos a sumar el inventario final del producto terminado y le restamos el inventario inicial del producto terminado. Eso nos da 16. La misma fórmula vamos a aplicar para el segundo trimestre. Tomo las unidades por vender, le sumo el inventario final del producto terminado y le resto el inventario inicial. Tercer trimestre, unidades por vender más inventario final menos inventario inicial. Y en el cuarto trimestre, unidades por vender más inventario final menos inventario inicial. Entonces, de esta forma, tenemos que para el primer trimestre vamos a producir 16 unidades de sillas, para el segundo 18 unidades, para el tercer trimestre 31 unidades y para el cuarto trimestre 35 unidades. Con esto tengo mi primer cuadro, mi primera cédula de información. La cédula 2 hace referencia al consumo o al requerimiento de materia prima. O sea, qué cantidad de materia prima voy a necesitar para producir este número de unidades que calculé en la cédula 1. La fórmula es sencilla. Tomo las unidades por producir y lo multiplico por la cantidad de material que requiero para producir una unidad. Esos datos los tengo en la información base. Las empresas tienen unos estándares de qué cantidad de material necesitan para producir una unidad del producto. Entonces, en el caso de las sillas, vamos a tomar el caso del material madera. Según esta tabla estándar, dice que para construir una silla requiero 3 unidades de madera. Entonces, vamos a hacer aquí la operación. Vamos a tomar, la fórmula nos dice que vamos a tomar las unidades por producir del primer trimestre y lo voy a multiplicar por las unidades de madera que necesito. En este caso son 3. Me da 48. Quiere decir que para el primer trimestre voy a necesitar 48 unidades de madera para poder cubrir esta producción. En el segundo trimestre dice que voy a producir 18 unidades. Lo multiplico por 3 unidades que necesito de madera. En el tercer trimestre voy a producir 31 unidades. Lo multiplico por la cantidad que requiero de madera, que en los datos básicos nos dijeron que necesitaba por cada silla 3 unidades de madera. Y para el cuarto trimestre hago lo mismo.
Tomo la cantidad de unidades a producir, que son 35, y lo multiplico por 3 unidades de madera que necesito por cada silla. Eso me da que para el primer trimestre necesitaré 48 unidades de madera, para el segundo trimestre 54 unidades de madera y para el tercero necesito 93 unidades de madera. Finalmente, en el cuarto trimestre voy a necesitar 105 unidades de madera. La tercera cédula hace referencia al inventario final proyectado de la materia prima. Este inventario es necesario proyectarlo porque si yo solamente compro, por ejemplo, para el caso del primer trimestre, solo compro 48 unidades de madera, voy a consumírmelas totalmente y mi inventario va a quedar vacío. En caso de que yo requiera producir algo adicional o para iniciar la producción del siguiente trimestre, voy a estar sin recursos y eso puede generar que se detenga la producción. Entonces, siempre debemos de proyectar tener un stock en inventario adicional. En la información base dice que hay unas políticas de inventario final de materiales de materia prima y dice que por política el inventario final de materia prima es el 10% de la materia prima que se vaya a requerir en el siguiente trimestre. Vamos a ver entonces cómo hacemos este cálculo. De madera, dijimos, para el primer trimestre vamos a hacer el cálculo de la siguiente manera. En la cédula 2 dice que para el segundo trimestre vamos a necesitar 54 unidades de madera. Entonces tomo esas 54 unidades y lo multiplico por el 20%, por el 10% que dice mi política que debo de tener. Dice que es el 10% de la material que voy a requerir en el siguiente trimestre. Estoy en el trimestre 1, el siguiente trimestre es el 2. Entonces voy a mi cédula 2, miro en el trimestre 2 cuánta cantidad de madera necesito y le saco el 10%. Para el segundo trimestre, entonces miro la cantidad de materia prima que voy a necesitar en el tercer trimestre. Dice que voy a necesitar 93 unidades de madera y de igual forma lo multiplico por el 10%. Para el tercer trimestre, opero de la misma forma. Voy al cuarto trimestre, miro cuánto necesito y le saco el 10%. Para el cuarto trimestre, en la información base me deben de dar a conocer cuánto proyectan ellos producir o qué cantidad de material van a requerir para el siguiente trimestre, aparte de los 4 que tenemos. Para saber ese dato, aquí nos dicen las unidades por producir para el primer trimestre del año siguiente son 25 sillas. Me dicen cuántas unidades necesitan producir. Yo sé que para el cuarto trimestre entonces voy a necesitar producir 25 sillas. Y por la tabla de datos que veíamos para la cédula 2, nos indicaban que para producir cada silla necesito 3 cantidades de madera. Entonces aquí en la cédula 2 vamos a hacer un imaginario. Pongámonos aquí un imaginario de un trimestre 3, donde tenemos que se van a producir 25 sillas. Entonces vamos a producir 25 sillas y necesitamos 3 maderas por cada silla. Entonces por 3 nos da que nuestra necesidad de materiales son 75. Con esto podemos llenar entonces mi cuarto trimestre, donde sabemos que tomamos las 75 cantidades de madera que necesito por el 10%. De esta forma tenemos que para el primer trimestre vamos a necesitar 5.4 cantidades de madera, para el segundo 9.3, para el tercero 10.5 y para el cuarto 7.5. Finalmente tenemos la cédula 4, que es donde consolidamos la información que obtuvimos en las cédulas anteriores. Y esta se llama compra de materiales. Para esta compra de materiales debemos tener un cuadrito también con los 4 trimestres como columna y en las filas vamos a colocar la fórmula que se tiene para la compra de materiales, que corresponde a las unidades en inventario final de materiales. Le vamos a sumar las unidades por usar
Luego le restamos el inventario inicial de material y luego lo multiplicamos por el precio unitario de material. Vamos a verlo, cómo lo calculamos. Tenemos para el primer trimestre. Las unidades del inventario final de materiales la calculamos en la cédula 3. Entonces simplemente nos traemos el dato del inventario final de la madera para el primer trimestre, que nos dio 5.4. Luego dice que le vamos a sumar las unidades por usar, que esa cédula es la número 2. En la cédula número 2 tenemos cuántas son las unidades que vamos a usar de madera, 48. Luego dice aquí que vamos a hacer la operación, dice igual a unidades necesarias, entonces igual, dice unidades de inventario final más unidades por usar. Quiere decir que mis unidades necesarias son 53.40. A esto le voy a restar el inventario inicial de material. Y nos venimos nuevamente entonces aquí a la información base, donde dice que el inventario inicial de la materia prima es para madera 8 unidades. Ese va a ser mi inventario inicial el primer trimestre, 8 unidades, que me lo dan en los datos iniciales. Para el primer trimestre. Entonces hacemos nuevamente aquí la operación que nos indica la fórmula. Dice que cojo las unidades necesarias y le voy a restar el inventario inicial. Me da 45.4. Luego dice aquí que lo voy a multiplicar por el precio unitario de material. Aquí en nuestros datos dice que el valor unitario de compra es de 5,000 pesos. Entonces, pongo mis 5,000 pesos y si hago la operación de multiplicar las unidades por comprar por el precio unitario del material, me va a dar el valor de la compra, que para el primer trimestre entonces nos da 227,000 pesos. Vamos a hacerlo para el segundo trimestre. Vamos nuevamente, tomamos las unidades del inventario final del segundo trimestre. A esto después tomamos las unidades por usar, que son de la cédula 2 del segundo trimestre, cédula 2, segundo trimestre. Hacemos esta suma, nos da las unidades necesarias. Luego voy y tomo el inventario inicial. Aquí vuelve y juega. El inventario inicial, en este caso, porque el que nos dieron en los datos iniciales de 8 unidades era para el primer trimestre. Para el segundo trimestre, entonces, mi inventario inicial va a ser el inventario final que tuve en el trimestre anterior. Vamos a verlo. Entonces, el inventario final del trimestre 1 es el inventario inicial del trimestre 2. Vamos a colocarlo aquí también con colorcito para que lo relacione. Hacemos entonces la operación que nos indica la fórmula, que es unidades necesarias menos este inventario inicial, y nos da las unidades por comprar. El precio de compra se sostiene. Entonces hacemos la operación de las unidades por comprar por el precio de compra del material y me da que para el segundo trimestre necesitamos 289,500 pesos. Vamos al tercer trimestre. En el tercer trimestre nuevamente tomamos las unidades del inventario final que están en la cédula 3, trimestre 3. Tomo las unidades por usar que están en la cédula 2, trimestre 3. Hago la operación de sumar las unidades de inventario final más las unidades por usar. Me da las unidades necesarias. Mi inventario inicial vuelve a jugar. El inventario inicial de este periodo va a ser el inventario final de las unidades del trimestre anterior, que es el 2. Colocamos también de colorcito para que hagan la asociación. Hacemos la operación, que es unidades necesarias menos el inventario inicial. Luego ponemos también el precio de compra y hacemos la multiplicación de las unidades por comprar por el precio de compra. Con esto nos indica que para el tercer trimestre necesitaremos 471,000 pesos. Para el cuarto trimestre hacemos lo mismo, vamos a la tercera cédula, cuarto trimestre, para hallar las unidades del inventario final. Tomamos el dato de la cédula 2, trimestre 4, para el dato de las unidades por usar.
Hago la operación de estas dos variables, tomo las unidades de inventario final más las unidades por usar. Me da las unidades necesarias. El inventario inicial acá va a ser el inventario final de mi trimestre anterior. Volvemos a colocarlo de color para que hagamos la asociación correspondiente. Listo. Inventario final del trimestre 3, inventario inicial en el trimestre cuarto. Hacemos la operación que es unidades necesarias menos inventario inicial. Me da las unidades por comprar. Y esas unidades por comprar las multiplico por el precio de compra, que es 5,000, y me da que para el cuarto trimestre necesito 510,000 pesos. Para saber cuánto necesito en total en el año, entonces simplemente puedo sumar el valor de la compra del trimestre 1, más el trimestre 2, más trimestre 3, más trimestre 4. Me da que para ese año voy a necesitar 1.497.500. De esta forma tenemos nuestro presupuesto de materiales con las 4 cédulas construidas. El siguiente presupuesto es el presupuesto de mano de obra. Para ese presupuesto tenemos la pestaña donde está la información de mano de obra. Vamos a hacer el ejemplo con el operario 1. En este ejercicio tenemos 2 operarios. Vamos a hacer el ejemplo con el operario 1. Tenemos los datos de que él se gana 787.242 pesos, tiene un auxilio de transporte de 88.411 pesos y el factor prestacional que vamos a tomar es el genérico de 52%. También dice que para construir las sillas, que es con el producto que estamos trabajando el ejemplo, el operario 1 necesita 30 minutos. El operario 1 necesita 30 minutos por cada silla que vaya a fabricar. Entonces, con esta información podemos diligenciar en nuestro presupuesto de mano de obra. Nos traemos acá los datos de este trabajador, el salario mensual, el auxilio de transporte y el factor prestacional. Ese factor prestacional, recordemos que sale de hacer la suma de estos porcentajes mensuales de los elementos que componen las prestaciones sociales y la seguridad social que paga la empresa por cada trabajador. Entonces, recordemos que tenemos una forma larguita para hacer este cálculo, donde podemos tomar lo que compone el salario más el auxilio de transporte, ¿sí? Y eso le voy a sumar el factor prestacional, que el factor prestacional será el resultado de coger el salario mensual más el auxilio de transporte y multiplicarlo por el 52%. De esta forma, la nómina más este factor prestacional nos da 1.330.992 pesos. Pero también para quienes les gusta el camino rápido de este cálculo, podemos simplemente tomar el salario mensual más el auxilio de transporte y multiplicar este valor por 1.52. Eso nos da el mismo valor, el mismo dato. Entonces tenemos que mensualmente el operario 1 le cuesta a la empresa 1.330.000 pesos, 1.330.992.56 pesos, ¿cierto? Ese es el salario del mes de este trabajador. Pero como nos dicen que el dato que nos dan es que él necesita 30 minutos por cada silla, entonces necesitamos hallar el valor del minuto de este trabajador. Una forma de hallar el valor del minuto del trabajador es tomando el salario del mes, 1.333.992 y lo divido por 30 días que trae el mes, me da el valor del día. Puedo tomar este mismo valor, el valor del día, y lo divido por 8, me da el valor de la hora. Y tomo este valor de la hora y lo divido por 60, me da el valor del minuto, ¿sí? O una forma más rápida de hacerlo es tomando el valor del mes y lo divido por 14.400,
que es el valor, el número de los minutos que trae un mes laboral. Podemos verificar que tenemos el mismo valor. Entonces lo puedes hacer primero dividiendo por 30, luego por 8 y luego por 60, o simplemente lo divides por 14.400, que son el número de minutos que trae el mes. Ese es el valor entonces del minuto. Aquí lo vemos, tenemos una tablita donde podemos poner el valor del minuto. Lo hallamos el valor del costo con factor prestacional y lo dividí por 14.400 pesos, perdón, 14.400 minutos, me da 92.43 el valor del minuto. Vamos a ver cuántos son los minutos que requería. Aquí en la mano de obra dice que necesitamos 30 minutos por cada silla. Entonces tenemos 30 minutos requeridos. Quiere decir que el costo por cada silla que fabrique este trabajador, él nos va a costar 2.772.9 pesos, ¿sí? Eso es para construir una silla. Entonces, para yo saber el total de la mano de obra para un trimestre, debo de saber cuántas unidades vamos a producir. Recordemos que este dato lo tenemos en la primera cédula. Dijimos que vamos a producir 16 unidades en el primer trimestre, 18 en el segundo, 31 en el tercero y 35 en el cuarto. Entonces vamos a construirlo acá como una cédula de costo de mano de obra. Entonces tenemos el valor unitario, tenemos el valor unitario, el costo unitario que nos dio aquí fue de 2.772.9. Las unidades a producir del primer trimestre las traemos desde la primera cédula de materiales, que es 16, y simplemente hago una multiplicación del valor unitario por el número de unidades a producir y me da el total por el trimestre. Para el segundo trimestre vuelvo a tomar el mismo costo unitario, traigo las 18 unidades que dije que iba a producir en el segundo trimestre y hago la multiplicación del valor unitario por el número de unidades. Tercer trimestre, de igual forma, el costo unitario por el número de unidades a producir, que es de 31. Entonces tengo esto por 31. Para el cuarto trimestre hago la misma operación. El valor unitario por las unidades a producir. ¿Sí? Entonces puedo aquí calcular también mi total, sumando los 4 trimestres, me da que mi presupuesto de producción en este caso va a ser de la mano de obra del operario 1 es de 277.290. Con eso ya tengo mi presupuesto de mano de obra. Y finalmente, en el presupuesto de producción calculamos los costos indirectos de fabricación. Para este presupuesto veíamos la forma de hacerlo de punto alto, punto bajo. En nuestras pestañas tenemos una hojita donde está la información básica para los costos indirectos de fabricación, también llamado CIF. Vamos a tomar el dato de las sillas. Aquí nos dan los datos de 10 periodos anteriores. De 10 trimestres anteriores porque estamos haciendo un presupuesto trimestral. Entonces tenemos 10 trimestres históricos y nos dicen la cantidad de unidades que produjeron en esos trimestres y cuántos fueron los costos indirectos de fabricación que se tuvieron para esa fabricación. Entonces vamos a tomar la tablita de las sillas, nos la vamos a traer aquí a nuestra hoja de cálculos y lo que hacíamos era identificar de acuerdo a las unidades cuál era el periodo en que tuvimos más producción y el periodo en que tuvimos menos producción. El periodo con más producción se llama punto alto y el periodo con menos producción es el punto bajo. Entonces tenemos que en el quinto periodo produjimos 40 unidades. Es el nivel más alto de producción que tuvimos en esos 10 periodos. Y en el periodo 6, 15, que es el valor inferior de nuestra tabla de datos. Entonces ya nos traemos aquí estos datos de presupuesto CIF. Lo primero que hacemos es traernos de la tabla de datos cuál es el valor de las unidades en el punto alto, 40. El costo indirecto de fabricación real para esas 40 unidades era de 300.000.
350.000. Tenemos punto bajo. Identificamos que son 15 unidades. Y para el costo indirecto de fabricación real correspondía a 140.000 pesos. Teniendo ya estos datos, vamos a hallar el costo variable unitario, que era el segundo paso. Para hallar el costo variable unitario, lo que hacemos es una resta entre punto alto y punto bajo. Entonces traemos los datos de punto alto, punto bajo, tanto por unidades como por costos. Y hacemos una resta. Vamos a restar de unidades 40, que es el punto alto, menos 15, que es punto bajo. Para el caso del costo, 350.000, que es punto alto, menos 140.000, que es punto bajo. Nos da que nuestra diferencia son 25 unidades y 210.000 de costos indirectos de fabricación reales. Para convertir estos dos daticos en valores unitarios, voy a tomar entonces los 210.000 pesos, ¿sí? Y lo divido por el número de unidades que me dio. Esto me da 210 dividido 25, me da 8.400. Este sería mi costo unitario, mi costo variable unitario. El siguiente paso es hallar el costo variable total para cada punto, para el punto alto y para el punto bajo. ¿Cómo lo vamos a hallar? Tomando el costo variable unitario, lo vamos a multiplicar por la cantidad de unidades que tenemos en punto alto, ¿sí? Entonces me da 8.400 por 40, me da 336.000. Vamos a ver para el punto bajo, los mismos 8.400, que es el costo variable unitario, por el número de unidades, que en este caso son 15. Haciendo esta multiplicación, 8.400 por 15 me da 126.000. El otro dato que necesitamos hallar es el costo fijo. El costo fijo va a ser simplemente la resta entre el costo indirecto de fabricación real que tuvimos para punto alto y para bajo, menos el costo variable total que acabamos de hallar. Vamos a traer estos datos aquí. Para el punto alto teníamos que habían unos CIF reales totales de 350.000 pesos. Entonces tenemos 350.000. Le voy a restar el costo variable total que me dio, que fueron 336.000. Eso me da que mi costo fijo para el punto alto son 14.000. Para el punto bajo tengo 140.000 de costos indirectos de fabricación reales totales y le voy a restar 126.000, que es el costo variable total del punto bajo. Me da que el costo fijo es 14.000. Tengamos en cuenta que el costo fijo me debe dar igual para el punto alto y para el punto bajo. Esto es una indicación de que en el ejercicio he hecho bien los cálculos. Si estos valores me dan diferente, quiere decir que en estos cálculos anteriores tengo un error. Y es lógico que sea de esta forma porque cuando hablo de un costo fijo quiere decir que esto no depende de la cantidad de unidades. Independiente si yo fabrico 40 voy a tener costos de 14.000 y si fabrico 15 unidades voy a tener también 14.000. Finalmente entonces voy a hacer el presupuesto de los costos indirectos de fabricación, que corresponde a esta fórmula. Voy a tomar los costos fijos que hallamos, lo voy a sumar por el resultado que me da, tomar el costo unitario variable y multiplicarlo por las unidades a producir. Vamos a ver de esta forma, vamos a construir nuestra cédula entonces de costo indirecto de fabricación presupuestado. Vamos a verlo, hacemos una tablita también donde las columnas sean nuestros 4 trimestres y vamos a tener el costo variable, una fila para poner el costo variable unitario y otra para poner las unidades a producir. Costo variable unitario, entonces, ¿qué hallamos? Dice que son 8.400. Ese valor va a ser igual en todos los trimestres. Las unidades a producir son las que van a variar. Esas unidades a producir volvemos a necesitar la primera cédula que hicimos,
unidades a producir. Dijimos que vamos a producir 16 en el trimestre 1. Para el trimestre 2 dijimos que vamos a producir 18. Para el trimestre 3 nos dio 31 y para el trimestre 4 nos dio 35. Hago la operación, una multiplicación, 8.400 por 16 unidades a producir en el primer trimestre y me da el costo indirecto de fabricación presupuestado para ese primer trimestre. Segundo trimestre, 8.400 por 18 unidades a producir. Tercer trimestre, 8.400 por 31 unidades a producir. Y cuarto trimestre, 8.400 por 35 unidades a producir. Y si sumo los valores que me dieron por los 4 trimestres, tengo mi presupuesto total de costo indirecto de fabricación, que será de 840.000 pesos. De esta forma, tengo ya mi presupuesto de producción realizado, donde tengo el costo de las compras de materiales, tengo el costo de la mano de obra, en este caso hicimos solo para el operario 1, y tengo el costo indirecto de fabricación de las sillas, ¿sí? Con estos datos, con este ejemplo, ustedes pueden completar todo el ejercicio. Para las sillas, recuerden que hay otro material. Tenemos también la parte de los clavos. Y tenemos en mano de obra el operario 2. Debemos de completar eso para terminar el presupuesto de las sillas. Y para el caso de las mesas, sí debemos de hacer todo el ejercicio completico de los materiales para madera y para clavos y mano de obra operario 1, operario 2. Y los costos indirectos de fabricación. Recordemos que el taller es en equipos, máximo 4 personas y debe ser entregado a más tardar el 29 de abril a través de nuestra aula virtual. Recuerde que estamos en contacto a través de el correo electrónico, a través del WhatsApp, a través del aula virtual para resolver cualquier inquietud que se pueda presentar en el desarrollo de su taller. Les agradezco por participar en esta videoconferencia y seguimos en contacto. Que tengan un feliz resto de día.